encontrando los tesoros de Dios. Ese es el tema. Encontrando los tesoros de Dios. Este libro de Proverbios es escrito para dos grupos. Cuando Dios le concede la bendición de escribirle a Salomón, escribir este libro, él tiene en mente dos grupos. Uno de ellos, ya dijimos, son los jóvenes. Aquellas personas, según la Biblia, los jóvenes comprenden de los 14 años hasta los 32, según el libro de Proverbios. Y este libro de Proverbios está escrito para esas personas que se encuentran en esa etapa de la vida y que necesitan aprender. Porque un joven es un inexperto, según la Biblia. ¿Qué es un joven? Puede ser inteligentemente muy hábil, puede tener un título y una preparación, pero le falta experiencia y le falta sabiduría. Y los padres tenemos que acompañar a nuestros jóvenes papás, tenemos que acompañarlos en su vida, en sus decisiones y encaminarlos en el Señor. El segundo grupo al cual se escribe este libro de Proverbios son a los adultos, a los ancianos, aquellos que tenemos un tiempo en el Señor, aquellos que hemos caminado. Dios nos habla y nos enseña que siempre hay algo nuevo que aprender. A los que Dios nos tiene la bendición de conocer y tener años en el Señor, esta tarde Dios nos dice que hay algo nuevo que aprender en Dios. A esos dos grupos, Dios escribe este libro de Proverbios. Y en este capítulo 2 iniciamos con algo muy importante, hermanos, y es la búsqueda de Dios. El ser humano se caracteriza por naturaleza y al ser humano siempre le gusta descubrir cosas nuevas. Hemos llegado a la luna porque algunos de los seres humanos tuvo la inquietud de ver qué había más allá de nuestra tierra. Algunos otros han escalado el monte Everest y se han encaminado en ese desafío de conocer cosas nuevas. El hombre por naturaleza le gusta investigar, le gusta indagar, le gusta saber más de Dios o más de las cosas. Y encontramos, hermanos, que dentro de los seres humanos Dios puso algo para que el ser humano buscara, investigara. Pero al final de su investigación y de sus recorridos, Dios le permite a ese hombre que tiene que regresar a su casa, tiene que levantarse por la mañana del lunes e irse a trabajar. Y es así como Dios ha colocado en el hombre el deseo de buscar cosas, de aprender cosas nuevas. Y esta tarde Dios va a ayudarnos a entender, a encontrar los tesoros de Dios. Porque la Biblia nos enseña que el día que el hombre experimente la gracia de Dios, dice Juan 7:38, que de su interior correrán ríos de agua viva. El hombre, la aventura más grande que el hombre puede tener en su vida es la aventura o el caminar para encontrar al Dios que tenemos nosotros. Es el desafío más grande. Y esta tarde Dios quiere recordarnos y nos invita a buscarle a Él. Si tú eres uno de los que no conocen a Dios porque desde niño has sido llevado las cosas de Dios, pero no tienes en tu vida esa experiencia con Cristo Jesús, esta tarde Dios quiere invitarnos a conocer a ese Dios de la Biblia, a ese Cristo de poder. Dice el Salmos 22:26, deje un apartado ahí. Y vamos a buscar unas citas, vamos a tener un poco de introducción antes de abordar Proverbios 2. Si no sabemos vivir una vida para Dios, iglesia, nunca seremos realmente felices. Nunca conoceremos la felicidad a menos que tengamos una experiencia con Dios. En la Biblia encontramos constantemente que la Biblia nos invita a buscar a Dios. Dice el Salmo 22:26, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón, que dice, para siempre. Este texto nos habla y les habla a dos grupos a buscar a Dios. Según el versículo 1, el primer grupo que le habla es a los humildes. También les habla a aquellos que tienen hambre
Hoy el ser humano tiene muchas ganas de conocer a Dios, mucha búsqueda de Dios, y buscan en diferentes lugares. Pero siempre está de parte de Dios la invitación para que le busquemos. Dice el Salmo 27:8 allá adelantito, un texto más donde la Biblia constantemente habla de Dios invitando al hombre a buscarle. Dice Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Cuando este salmo se escribe, nos habla de buscar el favor de Dios. Yo no sé si esta tarde tú has llegado en este lugar con una expectativa de que Dios bendiga tu vida. Déjame decirte que encontrar a Dios, buscar a Dios, es lo mejor para nuestras vidas. Dice el texto, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Y vamos a ver, con esta introducción breve, vamos a ver cómo podemos encontrar los tesoros de Dios. Y esto es muy importante. Vamos a ir a Proverbios 2, versículo 1, y vamos a ver cómo podemos nosotros, los hijos de Dios, buscar esos tesoros de nuestro Dios. Proverbios 2, versículo 1, hijo mío, si recibieres, es una condicional, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Este versículo nos habla de que hay una condición para poder recibir de Dios. Y según el texto dice que para poder recibir de Dios, tenemos primero que recibir su palabra. Es muy importante conocer la voluntad de Dios dentro de nuestra vida cristiana. La voluntad es el deseo de Dios para su pueblo. Y dice Proverbios que si recibimos sus palabras y guardáramos sus mandamientos, ¿dónde, hermanos? Dentro de nosotros, no fuera, dentro de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Mateo 7:24, dejo un apartado ahí. Porque para encontrar los tesoros de Dios, debemos de encontrarlos a través de la palabra de nuestro Dios. Uno de los problemas que tenemos hoy con el cristiano contemporáneo es que no le gusta leer la Biblia. No conoce al Dios de la Biblia. Y es muy importante que Dios nos habla que para conocer de Dios es a través de la palabra. Encontramos en Mateo 7:24 a dos personas o dos grupos de personas que se caracterizan por algo. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Este grupo nos habla de esos cristianos que vienen al templo y vienen con el deseo de escuchar y aprender, porque no todos vienen a ello. Otros vienen por otros intereses. Pero Dios desea que los que vengamos aquí, vengamos con el deseo de escuchar y de hacer. Dice el texto, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un cristiano que escucha la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, según el texto, es una persona prudente. ¿Una persona qué, hermanos? Prudente. Dice el 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre ¿qué, hermanos? Una persona prudente que escucha y hace la voluntad de Dios va a enfrentar dificultades. Las lluvias nos hablan de problemas que vienen de arriba hacia abajo. Los ríos nos hablan de problemas que vienen de los lados. Y los vientos nos habla que hay cosas que nos toca experimentar muy dentro, que nadie sabe, pero que ahí están. Y dice el versículo, el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que, hermanos, insensato. Una persona que escucha el mensaje de Dios, pero no lo hace, es una persona insensata. Esta tarde Dios quiere que seamos del grupo que escuchamos y hacemos. Porque si tú eres de los que escuchan y no hacen, entonces eres una persona, según el texto, insensata. Y dice el versículo 26,
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le sucedió? Y cayó. ¿Sabe que cristianos y no cristianos, creyentes y no cristianos, tienen problemas? Todos. La diferencia que hace con el cristiano cuando tiene problemas es que tiene esperanza en Cristo Jesús. El que no es cristiano vive el problema de igual manera, pero no sabe qué hacer. Por eso Dios está empeñado en que la iglesia en este lugar crezca y madure. Los matrimonios, las familias, vivimos momentos difíciles, pero Dios quiere que aprendamos a conocer su voluntad, y por eso nos habla la palabra de Dios, a que seamos personas que recibamos su palabra. Vamos a regresar a Proverbios 2, 3 y ir conociendo los tesoros, cómo encontrar los tesoros de nuestro Dios. Ya dijimos que el versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Nos habla de algo condicional que Dios quiere que esta tarde recordemos en su palabra. Que tengamos ese deseo de recibir la palabra de nuestro Dios. Y Proverbios nos sigue hablando de la necesidad que tiene el hombre de recibir para la palabra de Dios para poder caminar en ella. Y dice el versículo 2: haciendo estar atento tu oído, ¿a qué, hermanos? A la sabiduría. No basta con estar sentado escuchando de Dios. La palabra atento a tu oído habla de prestar atención para obedecer, según el texto en hebreo. Dice el texto: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón, ¿a qué, hermanos? A la prudencia. Esta tarde Dios quiere que estemos atentos y que seamos prudentes cuando escuchemos el mensaje. Versículo 3: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es muy importante reconocer, iglesia del Señor, que necesitamos inteligencia y ¿qué más? Y prudencia. La palabra inteligencia, biná en el hebreo, significa entendimiento. Significa hábil para adelantarse a los hechos. Los seres humanos y los cristianos en particular necesitamos ser personas que nos pongamos en el lugar de estar prestos a los sucesos que vendrán. Hay gente que tiene esa cualidad, que cuando le están hablando algo, él ya pensó en las diferentes respuestas a esa interrogante. Esa es la inteligencia de Dios, es la habilidad para poder discernir los escenarios que tendrás que enfrentar. Es una persona inteligente según la Biblia. Esta persona inteligente representa que en cada situación de su vida hay un aprendizaje. Y esto es muy importante. Mire lo que dice Deuteronomio 4, versículo 1. Proverbios 2, 3 dice que si clamamos a la inteligencia y a la prudencia diéremos voz. Y tiene que ver con que el cristiano debe de ser una persona entendida. Debe de ser una persona que sea hábil para entender las circunstancias de la vida. Encontramos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 1, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. La palabra de Dios, además de llegarla a aprender y a memorizar, tiene un objetivo, hermanos, y es vivirla. No es suficiente con enseñarle a nuestros hijos textos, que es bueno. No es suficiente con aprendernos pasajes. Somos llamados a vivir lo que de Dios aprendemos. Esa es la diferencia del cristianismo. La palabra dice: y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mande, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor,
que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mire el versículo 4. Mas vosotros que siguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os enseño estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría, hermanos? Poner por obra, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra sabiduría en la Biblia no es un conocimiento intelectual muy alto, no es una capacidad intelectual muy alta. Según la Biblia, la sabiduría de Dios, o que nos habla Proverbios, es la palabra de Dios puesta en práctica. Una vez más, una persona sabia, según Proverbios, es aquella persona que lo que Dios enseña lo pone en práctica. ¿Dónde, pastor? Con tus hijos, en tu negocio, en la escuela, en la universidad, en tu taller, en tu panadería. En todos esos lugares se pone en práctica la palabra de Dios. Dice el texto, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Dios esta tarde quiere despertar nuestras conciencias. Que ser inteligentes es poner por obra lo que Dios nos enseña. Vamos a regresar a Proverbios, capítulo 2, versículo 3, porque nos habla de prestar, si clamares a la inteligencia. Ya vimos que tiene que ver con prestar atención y ser diligentes. Y luego dice, y a la prudencia dieres, ¿qué dice, hermanos? Tu voz. La palabra prudencia significa comprensión. Alguien dice que es sabiduría con conocimiento. Y una persona prudente es aquella persona que es tardo para la ira y camina rectamente. Interesante. Una vez más, una persona prudente es aquella que es tarda o es lenta para molestarse. Vaya buscando Proverbios 14:29. El ser humano por naturaleza siempre reacciona muy rápidamente cuando es afectado en alguna de sus áreas. Pero una persona prudente debe de ser lenta para airarse. El apóstol Pablo escribe y dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Es decir, se vale enojar, pero no dejar de ser cristianos. Hay gente que se enoja, se molesta, y cuando se enoja a los hijos los maldice y les dice, no sé por qué eres mi hijo, no sé para qué estás aquí, y te enojas. No. Te puedes enojar, pero ¿sabes qué? Eso no te da el derecho de que ofendas a tu prójimo. Esposos, puedes enojarte con tu esposa porque algo no hizo bien, pero eso no te da el derecho de que tú la ofendas y la lastimes. ¿Cuántos dicen amén? Porque desafortunadamente los esposos, cuando se enojan, o viceversa las esposas, se enojan y se violentan. Pero una persona prudente es aquella que cuenta hasta 10. Porque la que tienes al lado es el regalo que Dios te dio. Amén. Miren lo que dice Proverbios 14:21. El que tarda en airarse, ¿me ayuda a leer? Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande, ¿qué? De entendimiento. Una persona que es prudente según la Biblia es grande de entendimiento. Hacen falta muchas personas así. Somos muy impulsivos. Nos dicen y contesto. Te dicen hola y dices ¿cómo estás? Y nos hace falta ser prudentes. Una persona sabia es lenta para airarse. Pero pastor, yo no puedo. Bueno, tenemos que ir a Dios. Tú no puedes, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánta prudencia hace falta en los padres el día de hoy? Si fueras más prudente, papá, lastimarías menos a tus hijos y a tu esposa. Dice el texto, la segunda parte, mas el que es impaciente de espíritu enaltece ¿qué? La necedad.
¿Y cuántos padres, esposos hoy sufren consecuencias en su hogar porque han sido necios? Se enojan fácilmente. Y es ahí donde Dios quiere que aprendamos a ser inteligentes y prudentes. Dice el versículo 2 de Proverbios 2, el versículo 3, perdón: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres su voz. Vamos al versículo 4 de Proverbios 2. Proverbios 2, 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares, ¿como qué dice, hermanos? Y esto es muy importante, hermanos. Si buscáramos a Dios como buscamos el dinero, perdón por la palabra, dicen en el mundo, otro gallo cantaría. Porque para buscar el dinero, si te desvelas, te levantas temprano, te duermes noche. Pero si con esas ganas como buscas las cosas materiales, buscaras a Dios, buscaras la sabiduría de Dios, ¿sabe qué, hermano? Tendríamos menos problemas. Tenemos tantos problemas porque pensamos que el dinero lo soluciona todo. Y no es así. Y no digo que el dinero sea malo. No estoy diciendo eso. Tenemos que trabajar. Pero según el texto dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Mira lo que dice Oseas 6:4. Porque para buscar los tesoros de Dios, hermanos, es necesario disciplina y constancia diaria. Repito, para buscar los tesoros de Dios, según Proverbios 2:4, es necesario disciplina y consistencia diaria. ¿Qué es necesario, iglesia? No leer la Biblia cada vez día de culto. No orar cuando tienes ganas. Todos los días. Leer y orar. Y cuando es día de culto, asistir a los cultos. Dice Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío, ¿de qué, hermanos? Es decir, vienes al culto, te llenó la palabra, llegaste a tu casa y se acabó lo que escuchaste. ¿Dónde quedó? ¿Los ha visto esos cristianos? Que llegan al templo, Dios les habló y dijo, qué bonito Dios me habló. Pero llegaste a la casa o llegó el lunes y lo que Dios te habló, se acabó. Es lo que dice Oseas. La piedad vuestra es como nube de la mañana. Lo que está diciendo el texto es que la palabra en tu corazón se va muy rápidamente. Ponla en práctica. El ser humano se olvida muy rápido de lo que Dios le enseña. Es lo que está diciendo Oseas 6:4. Y como el rocío de la madrugada. Lo que dice Proverbios 2:4, hermanos, es que necesitamos buscar las cosas de Dios con disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Desafortunadamente, el cristiano de hoy está más preocupado por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Y por eso tenemos muchísimos problemas. Este versículo nos habla, hermanos, que si el hombre le pusiera el mismo empeño, que si le pusiera las mismas fuerzas, la misma dedicación que hace con las cosas materiales, lo hiciera con las cosas de Dios, seríamos cristianos felices y en paz con Dios. Esta tarde Dios quiere recordarnos que para buscarle hay que hacer con disciplina y con constancia diaria. Vamos a regresar a Proverbios 2:5. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Fíjese cómo hemos venido leyendo. Dice que si buscamos la inteligencia, que si buscamos la prudencia y que si somos disciplinados para buscar a Dios, dice el 5, es hasta entonces, no antes, no después, sino hasta que seamos inteligentes, prudentes y disciplinados, es hasta entonces que entenderemos que el temor de Dios. Maravilloso. Si no eres inteligente y prudente y no eres disciplinado, no puedes conocer el temor de Dios. No.
Dice el texto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. ¿Qué dice, hermanos? Porque algo que le hace falta al cristiano de hoy, hermanos, es conocer el temor de Dios. Porque según la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de ¿qué, hermanos? De Dios. El temor de Jehová. Y el temor de Jehová, ya lo hemos dicho muchas veces, el temor de Jehová es la conciencia que Dios nos ve. Nadie hace las cosas en lo oculto. Nadie. Todos estamos desnudos ante los ojos de Dios. Cuando le pegas a tu esposa, Dios te está viendo. Cuando tomas algo que no, Dios te está viendo. Por eso Dios quiere que seamos sabios esta tarde. Dice la palabra de Dios que entenderemos el temor y hallaremos el conocimiento. Y es ahí donde Dios quiere que estemos. Ahora vea el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y dice el 7, Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes? Solamente a los rectos, a los que buscan, a los que son disciplinados. Yo le decía a la iglesia, cuánta sabiduría nos hace falta en los hogares. Si fuéramos más sabios, tendríamos menos problemas. Si hubiera más temor de Dios en nosotros, tendríamos menos problemas. Esta tarde mi oración es que Dios despierte en tu corazón, tu conciencia, para que seas prudente, seas inteligente, y que no seas tan rápido en enojarte, que seas lento en airarte, para que no agredas a los demás. Es muy importante, hermanos, que la búsqueda de Dios provee grandes beneficios para nuestras vidas. ¿Escuchó eso? La búsqueda de Dios provee grandes beneficios para nuestras vidas. Si alguien desea bendecir tu vida, es Dios. Si alguien desea bendecir tu familia, es Dios. Pero tenemos que buscarle diligentemente, constantemente, de manera disciplinada. Vamos a ir a Proverbios, al Salmo 111, versículo 10, Salmos 111, versículo 10. Dice el salmista, el principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué dice, hermanos? La sabiduría comienza teniendo conciencia que Dios nos ve. Ahí comienza el temor. Y dice el texto, buen entendimiento tienen todos los que ¿qué? Y esto es importante, hermanos. Practicar los mandamientos de Dios tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con obedecer a nuestro Dios. Dios esta tarde quiere que la iglesia crezca, que los matrimonios sean sólidos, que los padres puedan guiar a los hijos con sabiduría. Pero tenemos, hermanos, que practicar sus mandamientos, porque su loor, dice el texto, permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Esta tarde Dios quiere recordarnos, buscarle a Él traerá grandes beneficios para nosotros. Busquemos a Dios. Dios está en todo lugar, pero buscar a Dios implica ser inteligentes, ser prudentes y ser disciplinados. Algo que nos hace falta como cristianos en el siglo XXI. Vamos a regresar a Proverbios para ir concluyendo al versículo 8. Dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Ese escudo a los que caminan, ¿qué dice, hermanos? Si tú eres de los que andan caminando mal, no esperes beneficios de Dios. El hombre que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Si tú quieres ser bendecido por Dios, camina o caminemos rectamente. Dice el 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de ¿qué? Y este texto, hermanos, 8, lo que produce es confianza en Dios. Si tú quieres realmente caminar en esta vida confiado, camina en Dios. No veas lo que el hombre quizás ve hacia ti, preocúpate que Dios te ve.
ocúpate en que Dios te está viendo. Dice el versículo que Él preserva el camino de sus santos y Él guarda nuestro caminar. Si alguien puede cuidar de nuestra familia es Dios. Seamos sabios, seamos personas sabias y busquemos a Dios. El mejor lugar para tus hijos es cerca de Dios. La mejor herencia para tus hijos es cerca de Dios, papá, mamá. Por eso esta tarde cuando venimos a este lugar, no solo venimos a alabar a un Dios que vive y reina para siempre, sino que ese mismo Dios que alabamos y cantamos nos habla y nos ministra a través de su bendita palabra. Voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a darle a Dios gracias porque Él nos ministra esta tarde. Y que Dios nos ayude y que Dios nos permita guardar su palabra.